Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea era hablar desde el lado de la cadena del sector, digamos, más ligado a lo que es la tecnología desde el punto de vista del mejoramiento genético y la biotecnología, que siempre cuando uno lee artículos sobre bioeconomía, siempre se habla algo, se dice algo, y yo quería, bueno, un poco traerlo, bajarlo a la tierra y para decirlo de una manera. Y bueno, en otras oportunidades, muchas que tengo como presidente de la cadena de soja, me toca hablar de otros temas que no son los míos, y que los he aprendido con el tiempo, pero este caso es un tema muy ligado a mi profesión y a mi tarea profesional del presente también. Bueno. Este es un mapa cualitativo y cuantitativo del sistema de agronegocios de la soja de la Argentina, donde se separa entre los grandes sectores que tiene, como la producción, la investigación y la ciencia, la industria, los servicios. Así que son 6 sectores que la conforman. En este caso, y donde está un poco el redondel, voy a hablar desde el sector de la semilla, ¿no? Pero que tiene una interacción enorme con toda la cadena. Hoy estamos acostumbrados, que ahora cuando veo esto y escuché a Gilbert y leo algo sobre bioeconomía, veo que se habla siempre de algo circular. Acá estamos con la cadena que todavía no la tenemos armada en forma circular, quizás una materia pendiente. Lo que sí es importante que es de esta manera también, porque el 95% de lo que producimos lo exportamos, entonces como que tampoco vuelve, salvo por divisas y por todo lo que hacemos también por ayudar al país desde la cadena, ¿no? Tomé una lista de productos basados en biomasa. Hablemos biomasa de la soja. Esta lista la puso el doctor Vera, de acá de la Bolsa, en una de sus charlas, donde dijo que los productos tendrían que ver con la agricultura, con lo forestal, con la pesca, con los químicos, la industria, el textil, ambiente, construcción, recreación, con la salud, con la higiene, comunicaciones, transporte y seguramente debe haber algo más. Y sobre esa base, me atrevo a mostrar que dentro de los productos que la soja tiene valor agregado, que básicamente son los derivados del aceite, ¿no?, de la soja a nivel natural, y de las proteínas de la soja, tenemos una cantidad enorme de productos que se generan dentro de la cadena a nivel internacional, para decirlo así, de la soja, donde están todas estas áreas. O sea, uno ve ligamientos, podríamos decir, con prácticamente todas. Ustedes me dicen construcción, que tiene que ver, y en el Congreso Mundial de China del año 2009 se presentó la primera casa hecha con soja, como dato, ¿no? Y después, no sé, salud o higiene, hay que agarrar las revistas los domingos y ver los artículos, digamos, que usan las señoras, ¿no?, para mantenerse la juventud y embellecerse, que tienen que ver con las isoflavonas de soja, etcétera. O sea, es un mundo realmente muy grande, y que de ese mundo creo que en la Argentina todavía nos falta recorrer un gran camino para transformar esta biomasa, entre comillas, en productos que creen valor agregado y que creen más que nada mucha pyme o micropyme y fuentes de trabajo que al país le hacen falta. El tema ese de agregado de valor da seguramente para otra charla. Ayer le pregunté a Martín sobre qué enfoque había que darle, y tenía una charlita preparada también en base a lo de valor agregado, pero en algún momento, y si no, la tengo disponible para dársela a Sepia. Fíjense los usos del aceite de soja refinado, los usos comestibles, una larga lista, los industriales, la larga lista que tiene, ¿no? Y un solo renglón es el combustible es el biodiesel. O sea, hay una cantidad enorme de productos y subproductos. Y de uso comestible es obviamente la lecitina de soja y todas las derivados que hay sobre la lecitina de soja, ¿no? Productos farmacéuticos, en lo que hace a los usos comestibles, aceite para ensaladas, eso es obvio, pero vemos pesticidas, plastificantes, coberturas protectoras, masilla, pegamentos. La cadena de soja hicimos un concurso hace 2 años sobre valor agregado. Ese concurso lo ganó una universidad de Mar del Plata, un grupo de investigación que desarrolló pegamentos a base de soja que se integraban en todo lo que es la producción de aglomerados de madera. La función de la cadena fue juntar a la parte científica y técnica con una empresa, en ese caso fue la empresa, se llama Maciza, que es una empresa chilena, pero que tiene una actividad muy fuerte en Argentina, donde, en base a proteína texturizada de soja, etcétera,
van a reemplazar productos que hoy son altamente contaminantes por un producto quizá un poco más caro, pero totalmente sustentable, como un ejemplo, ¿no? En el caso de las proteínas de soja, bueno, que hablar obviamente todo lo que es el forraje, es el gran componente del forraje de proteína que se suministra para producir proteína animal, los usos comestibles, los usos industriales, una gran cantidad, digamos, de productos que se derivan de la soja. Y cuando uno analiza los otros países o a nivel internacional, los congresos internacionales sobre procesamiento y uso, y esto como mensaje a los que están en todo el tema de tecnología, a veces hay que, sobre una misma materia prima, son los diferentes procesos los que producen productos diferentes, ¿no? Y vemos que hay muchísima investigación en el tema de procesos, en Estados Unidos, en China, en Europa, etcétera, y a veces con una materia prima que ya les digo, a veces la vemos pasar por adelante, por un determinado proceso específico, uno puede tener un producto de mayor valor. O sea que no solamente hay que investigar, digamos, en qué producto tengo que hacer una inversión para producirlo y ver de qué manera, sino en procesos, o sea, investigar en procesos. En este momento se ha creado una diplomatura en la provincia de Santa Fe, que junto al INTA con la Universidad Latinoamericana y el INTI, que se está desarrollando, y un poco la publicidad de valor agregado en la cadena de soja, que bueno, creo que es un aporte importante a esto, porque va a sumar a que logremos más productos derivados de soja. Ya yendo a lo que es el mejoramiento genético yo lo separo en tres objetivos, ¿no? Por un lado, los productores y sistema de producción, es lo que más se conoce, obviamente, que la variedad rinda más, la tolerancia al estrés, la resistencia a enfermedades, tolerancia a herbicidas, sea OGM o no OGM, resistencia a insectos, que puede ser, como es el caso ahora de la soja, resistente a insectos desde el lado de la biotecnología, del transgénicos. Este es un enfoque que es el que más se conoce, el más masivo, de la función del BRIDA, del efecto mejorador. Pero bueno, también tenemos, por esto que vimos, como destinatario a la industria, a los procesadores de alimentos y también de forrajes, donde ahí entran a jugar ya propiedades intrínsecas, ¿no?, del grano de soja, que puede o no ser modificada desde el punto de vista con mejoramiento genético tradicional o por transgénesis. Y también tener en mente que todo esto en la cadena, en esta gran cadena que puede tener un gran valor, estos productos van a apuntar a un consumidor, y a un consumidor que cada día más tiene exigencias y cada día más tiene un valor adquisitivo que le permite comprar a nivel internacional mayor calidad de productos, y en eso también el mejoramiento genético puede dar y le está dando de alguna manera resultados. Por supuesto que esto no es plano. Hoy en realidad el enfoque de las empresas de semillas y las grandes empresas de biotecnología enfocan al primer punto. No es que no enfoquen al último o al del medio, pero eso en todo caso lo dejamos para las preguntas. No hay un éxito económico en este momento, no hay un impacto importante en esa ola que se predice y se dice, ¿no?, con la modificación intrínseca de la calidad de soja en función de los productos que se pueden obtener o del impacto a nivel internacional o concretamente en el bolsillo de un determinado productor, ¿no? Bueno, ¿qué es el mejoramiento genético? Bueno, cuando yo empecé a trabajar y por muchos años lo definíamos como un arte y ciencia de cambiar la genética de las plantas en orden de producir características deseables previamente definidas. Con el tiempo vinieron tres cambios muy importantes. Una fue la incorporación de la ciencia genómica, ¿no?, de que básicamente la estructura genómica, también los genes, sus interacciones, sobre una base de laboratorios automatizados y de bioinformática. Hoy es un tema muy pesado y muy fuerte por el poder de generación de información que hay. Hoy el estadístico, el responsable de bioinformática, es muy necesario en cualquier programa. La transformación genética, lo que todos conocemos como los transgénicos, y la selección asistida por marcadores moleculares, que es una herramienta que en nuestra profesión nos ha dado resultados muy buenos, nos va a dar seguramente muchos más resultados, y que hoy es prácticamente un aliado directo del investigador en mejoramiento genético, o sea, del breeder. Básicamente sirve para caracteres cualitativos, genes mayores, etcétera. Ya vamos a ver para lo que creó demasiadas expectativas y no sirvió, pero bueno, están sirviendo de otra manera. Bueno, ¿qué es un marcador molecular? No nos vamos a tener en esto, pero concretamente es veo que está adelantada la pantalla esta respecto a eso. Perdónenme.
Un marcador molecular, concretamente, es un sitio de ADN, ¿no?, individuo que se puede detectar y asociarse con un gen en particular, ¿no? O sea, esto tiene una gran ventaja, voy a volver un poco sobre esto, en la eficientización y en, digamos, la rapidez que se puede generar en el mejoramiento genético. Esto lo estamos usando desde hace muchos años, incluso muchos marcadores se han descubierto en algunas empresas argentinas. Existen librerías también de marcadores moleculares, pero hubo trabajo también local donde se han caracterizado distintos marcadores que hoy se usan en forma, digamos, masiva dentro de los programas de mejoramiento. El presente, ¿cuál es? Es el mejoramiento asistido por marcadores, como yo decía, se ha convertido en el proceso convencional de mejoramiento, de breeding, ¿no? La selección genómica hoy es una herramienta moderna de impacto también en la ganancia genética. Hoy estamos ligando la genómica con el rinde. Lo estamos empezando a hacer en menos escala las empresas más chicas y obviamente en gran escala las empresas con más poder, digamos, económico o con más mercado a nivel, digamos, internacional. Y lo que yo creo que es rescatable y que va a permanecer es la habilidad, la necesidad de la persona, del breeder, que continúa siendo la mayor aporte, mayor colaboración, pero de familiarizarse, de haber cambiado un poco la cabeza y capacitarse, etcétera, con estas nuevas tecnologías y con el trabajo en equipo. O sea, ver que esto es un trabajo de equipo y que no es un trabajo solamente de una persona, como tradicionalmente lo fue, sino un equipo donde entre, por un lado, el mejoramiento genético tradicional, digamos, y lo que es la biotecnología. Con lo cual ahí vemos que el hoy, o sea, la definición de hoy, el mejoramiento genético, es un conjunto de principios científicos, métodos, técnicas y estrategias aplicadas a la obtención de genotipos, grupos de genotipos. Pulpo genotipo puede ser una sintética de alfalfa, con características deseables según objetivos previamente definidos. Hay una definición mucho más integral, donde hace falta en la formación una capacitación mucho más grande que antes. En mejoramiento genético hubo avances en lo que son los temas genéticos y no genéticos. Los genéticos son los que más voy a comentar, pero dentro de los no genéticos hubo que hacer mucha inversión y mucha dedicación y hoy son herramientas espectaculares que tenemos en lo que es diseño y análisis de los experimentos, en la computación, software y hardware, como en cualquier otra actividad de la vida que hoy tenemos al alcance, no sé, de una cosechadora, obviamente, tener el dato de una parcela vía satélite con el lugar, digamos, de donde se maneja la información y se concentra la información. Cuando empezamos, por lo menos cuando empecé yo, no estaba ni la Commodore 64, y para hacer un análisis de varianza había que estar 2 horas, y hoy, bueno, esto tiene una potencia enorme y contribuye muchísimo al speed, ¿no?, a la rapidez con que hacemos mejoramiento. Maquinaria experimental sofisticada, los drones los estamos usando, los drones para que colaboren en la caracterización de algunos caracteres fenotípicos en los ensayos, en las plantas. Hoy se están usando hasta para medir temperatura, para medir humedades desde distancias grandes respecto a las plantas. Las lúceres de inviernos, esto es un tema importante en cualquier empresa de semillas, y bueno, transporte, comunicaciones. ¿Cuáles son los objetivos mayores que hoy tenemos? Y me refiero a los países latinoamericanos porque si tomamos las 2 empresas más grandes que hay en Argentina, hoy son multinacionales. Están trabajando de hace tiempo en países como el caso del Brasil, donde entre las 2 empresas argentinas, de forma increíble, en este momento se capta más del 40% del share en semilla. Eso es tecnología argentina transportada al Brasil, obviamente con una inversión muy importante. Donde, bueno, hoy los focos más importantes son la tolerancia a la sequía, la eficiencia en el uso del agua, la tolerancia al estrés térmico, la tolerancia a la roya, la tolerancia a nemátodes, a diferentes tipos de suelo, la respuesta a los fertilizantes, la resistencia al deterioro del grano. Concretamente, obviamente, siempre va primero, no es que lo puse último a propósito, pero si no rinde, evidentemente no tiene sentido. Pero todos estos caracteres que estoy mostrando, estos objetivos, tienen que ver con la protección del rendimiento, y para, digamos, lo que es la expansión, entre comillas, de lo que puede seguir siendo la soja en Argentina, en el caso de Paraguay, y no tanto en Brasil, donde hay tierras muy, digamos, fértiles, entre comillas, todavía para seguir produciendo, son muy importantes para poder extender un poco la frontera agrícola. Estos son los temas en que se están centralizando los programas, y como digo yo, en equipo de breeder y biotecnólogos, es la manera de trabajar que hay en este momento. En lo que hace a las actividades en biotecnología, en una empresa
de semilla está el tema en control de calidad, tiene mucho que ver hoy las herramientas biotecnológicas, en la endocría, introgresión de caracteres y lo que es la genómica, ¿no? Sobre lo que es la genómica, podemos decir que tenemos un área orientada a la fitopatología, otra al mapeo genético, la selección asistida por marcadores moleculares, estudios de diversidad genética y la selección per se genómica, siempre, como decía antes, también con la bioinformática, teniendo a alguien muy especializado en bioinformática para poder manejar toda esta información que es cada vez más abundante. Sobre lo que es diversidad genética, voy a mostrar algunos ejemplos locales, todos hechos en Argentina. Por ejemplo, es un análisis de clúster del germoplasma de soja, donde acá se ven distintos colores. Por ejemplo, lo que es verde clarito es todo lo que son variedades intactas, el germoplasma existente, que sería lo que es el RR1, que es el azul, y el convencional, que son esas líneas rojas. Evidentemente es un análisis de similitud genética, y lo que muestra esto en el 2014, que todavía, no sé, la soja intacta, por decirlo de alguna manera, no tenía la variabilidad genética que tenía la soja RR1, ¿no? Esto ya es no solamente con variedades que salieron al mercado, sino con variedades que están saliendo al mercado. O sea, ahí tenemos una diferencia, cosa que en el caso de RR1, yo alguna vez he mostrado, en 3 años logramos tener prácticamente la misma diversidad genética que teníamos antes con la soja convencional. Acá es como que se está trazando un poco, hubo determinados pedigrees, determinados germoplasma que se adaptó mayor o mejor medida, digamos, con lo que es la soja intacta. Acá hay variedades que están no solamente en Argentina, en Brasil, en Paraguay y también en Uruguay. Este es otro estudio ya con distintas formas de verlo, donde acá se ven nubes, donde se pueden separar, por ejemplo, los ciclos. En soja hay se separa mucho el germoplasma desde el punto de vista de genotipos de ciclo. Hay una concentración de determinados genes en los grupos cortos, tras los grupos largos, esto no es ninguna novedad. Esto sirve mucho en los planes de mejoramiento para poder hacer entre comillas también, una nueva variabilidad genética permanente y retroalimentar, digamos, los programas de mejoramiento, ¿no? Esto es para los ciclos y esto ya es para los eventos, donde se ven nubes de RR1, nubes de intacta, nubes de convencional, que son las que menos hoy tenemos. En lo que es la fitopatología, acá ha sido una herramienta fundamental, ¿no? O sea, una vez que uno tiene la evaluación fenotípica y tiene, digamos, correlacionado un QTL, o sea, un marcador molecular, no tenemos que tener la enfermedad en el campo, no tenemos que tener la enfermedad en el invernáculo, y esto realmente la velocidad que nos está dando es muy, muy importante, porque podemos en cualquier momento del año poder evaluar una enfermedad en un determinado genotipo. Hoy solamente raspando un poquito de harina de soja de un grano o una semilla se puede trabajar y saber dónde estamos parados en cuanto a muchas enfermedades. En el caso del mapeo genético, bueno, este es un caso también local, es una tesis de una persona de mi equipo junto con el grupo de biotecnología que, a pesar de tener más de 20 años, el gen de la sulfonilurea, de resistencia a sulfonilurea, se mapeó acá en Argentina y tenemos hoy un marcador para seleccionar las sojas ALS, ¿no? Esto es privativo de una empresa, pero bueno, después de que se hizo acá en Argentina, recién en Estados Unidos se hizo al otro año, en este caso el ALS, que es el gen más difundido en lo que hace a sulfonilurea. Para esto también sirve la biotecnología. En lo que es selección asistida por marcadores, en un proceso de mejoramiento, de evaluación, selección, de cruza, selección y evaluación, y todo el tema del testing, el desarrollo, digamos, para llegar al fenotipo que después va a ir al mercado. Tenemos una fuerte componente de marcación molecular en toda la etapa del mejoramiento genético y también en lo que es todo el control de calidad, por ejemplo, bueno, de una soja que tenemos que hacer con nuevos eventos, sacar los eventos viejos, por decir de alguna manera, o un evento viejo y colocar los nuevos, y que eso esté de una manera uniforme entre todas las plantas, hace que sea parte del mejoramiento, pero también de lo que es el control de calidad. En lo que es la genómica, que es un poco lo que más en este momento se está hablando y se está haciendo, es como reemplazar la cosechadora por un laboratorio. O sea, ese es un poco el enfoque, ¿no? El tema es que la caída del costo de los marcadores hizo pensar que traería inmediatos beneficios, ¿no? Para obtener variedades más rendidoras, de mejor calidad. Y la verdad que no tuvo un impacto concreto en el rendimiento. Tuvo sí en caracteres de otro tipo más cualitativos. Pero esas características, ¿no? Las del rinde, por ejemplo, que son complejas y son afectadas por varios genes y tienen de efecto muy chico, hoy con la genómica podemos hacer avances muy, muy importantes, ¿no? Existen incluso patentes de algunas empresas en Estados Unidos que
Uno es un test acelerado de rendimiento que se está usando ya con este tipo de tecnología. Esto para mostrar lo que llevó en la Argentina a poner en el mercado 6 años y medio una soja RR y ver cómo también en Intacta, superponiendo los años, podemos ver que tardó y bueno, acá puse lo de la Conavia, Martín, que nos tocó vivirla de primer momento cuando empezamos a trabajar y que bueno, cubrió estos años obviamente en ese desarrollo de la soja RR1 y los años de lanzamiento. Hoy, y ya yendo al tema un poco más final, al tema de los transgénicos, hay un objetivo claro, logros que se han dado a nivel de los grandes laboratorios, desarrollo de genes, que pueden ayudar al productor en el control de malezas, ¿no? Y esto crea expectativa respecto a determinadas tecnologías. Si vamos a los programas activos que tenemos hoy, acá están las empresas, Monsanto, Dow, los proyectos que ya están en la calle, como el caso de Intacta, bueno, y después los otros, que como el caso de Extend con Dicamba, el 3 líneas que serían 2BT y RR2, y después el Quad, que es el que más se está buscando, que tenga 2 genes BT, Dicamba y RR2. Y algo parecido, digamos, dentro de lo que es en el list de Dow. Ahora, esto es cuáles son los países en los que van a salir al mercado y las fechas. Y acá realmente hay una gran incertidumbre, creo que todos lo saben, y la mayor incertidumbre que tenemos en las empresas que no generamos estos genes es saber si se invierte o no se invierte en este tema. Esta es realmente, al final del día, lo que estamos con esto. Esta es la palabra, creo, que hay en este momento en la Argentina, obviamente derivado del tema de propiedad intelectual. La empresa Bayer también tiene su aporte en lo que es tolerancia a HPPD, y bueno, acá, ya que está presente acá en esto, y no es que lo puse ahora, sino que siempre lo muestro, el caso de Indear, que estamos trabajando hace varios años en el tema de tolerancia a estrés hídrico, y bueno, puse el RR1 porque creo que es algo que se le adiciona y le va a dar un mayor valor. O sea, estamos frente a un panorama donde desde el punto de vista del productor, estos serían los conceptos que hay que tener en mente para evitar este problema que hemos tenido en la obtención de malezas resistentes. Yo llamo rotar genes relacionados con productos químicos, rotar cultivos, distintos genes en distintos cultivos, que no siempre todos los genes están en todos los cultivos, rotar herbicidas, en definitiva depende de esto también, monitorear y la sustentabilidad de la resistencia y el agregado de valor obviamente que esto le da a una semilla. Ya para terminar, podemos ver que existen dentro de lo que son los lanzamientos recientes o inmediatos temas que tienen que ver con el valor intrínseco de las semillas, como las hojas omega 3 o las hojas de alto leico, y que atrás, en el desarrollo temprano, tenemos, bueno, uno de los sueños de los productores, tener una soja con resistencia a chinche, que sería un golazo más que de media cancha, de arquero a arquero, diría yo, resistencia a nematodes, que todavía no se pudo hacer nada desde el punto de vista, y bueno, esto es el final. Creo que a donde estamos, progresando más lento, hoy es más difícil tener un gap en el rendimiento, cada vez se hace más difícil hacerlo, por lo cual hay que invertir más, queremos que eficientizar nuestros programas, y bueno, concretamente necesitamos mayor inversión, y para mayor inversión en el área de semillas, y lo digo también como presidente de la cadena de soja, tenemos que tener una solución al problema intelectual, el problema de la propiedad intelectual en semillas, porque hoy estamos estancados, esa yo creo que es la palabra en la Argentina respecto a estos temas. Pero bueno, todo lo que es el mejoramiento molecular junto con el mejoramiento genético lo estamos llevando porque si no, no podríamos ni competir en el mercado. Muchas gracias.